La caja era de un verde brillante, y la cinta se me resbalaba entre los dedos como una víbora, demasiado suave para algo tan frío. Adentro, una carpeta. Y encima, papelitos de colores marcando dónde firmar, gritando sin sonido: firme aquí. El brindis tronó en las copas. Ese sonido seco, bonito, que siempre anuncia familia. Y la frase llegó sonriendo, dulce como veneno. Mi hija me dijo mirándome directo: a partir de mañana, vas a descansar en un lugar apropiado. Yo bajé la mirada. En la esquina de la hoja, una firma casi igual a la mía. Casi. Y ese, casi, fue como sentir que el suelo se abría debajo de mis pies. Cuando levanté la cabeza, lo vi todo de golpe. Ojos curiosos, dos testigos listos, un amigo de la familia, con la pluma ya en la mano. Y mi hija mirándome como diciendo: firma, es por tu bien. Y ahí se me acabó la Navidad, porque entendí que ese lugar apropiado no era para que yo descansara, era para que yo desapareciera sin hacer ruido. Si alguna vez sentiste que alguien intentó borrarte, con educación y veneno, deja un comentario con tu ciudad y quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después puede alertar a alguien que está pasando por esto ahora. Y si quieres entender cómo terminó esta historia, yo, y esa víbora en la cena de Navidad, tengo que regresarme tantito. Al comienzo de mi historia. Me llamo Dolores, tengo 69 años, y aprendí temprano que la buena vida no cae del cielo. Yo me gané la vida en el fuego de la cocina, desde el trabajo más sencillo hasta volverme jefa de cocina. Me pasé la vida entera detrás del fogón, olor a ajo en las manos, el pelo recogido, los pies adoloridos al final del día y la cabeza firme, funcionando incluso cuando el cuerpo ya pedía descanso. La cocina me dio disciplina, orgullo y una vida buena, pero cobró caro en horas y en silencios. Yo vivo en México, en Puebla, en una casa cómoda cerca del centro. Mis mañanas huelen a café y pan calientito, y yo disfruto ese silencio bonito que solo vine a tener después de tantos años trabajando. Me gusta abrir la ventana temprano y escuchar a la ciudad despertando despacito, como si también respirara conmigo. Mi casa es de esas que abrazan. Sala arregladita, todo en su lugar, y un patio agradable donde respiro cuando el mundo se pone ruidoso. Terminé la carrera de gastronomía embarazada de mi hija, Valeria. Yo trabajaba, estudiaba y contaba el dinero para pagar todo, mientras mi cuerpo pedía descanso y yo no se lo podía dar. Trabajé hasta un día antes del parto, con las piernas hinchadas y el corazón apretado, porque yo sabía que nadie lo iba a hacer por mí. El papá de ella no se quedó como yo pensé que se quedaría. Nos separamos cuando ella era chiquita, y yo aguanté como aguantan tantas mujeres, sin público, sin aplausos, nomás haciendo lo que había que hacer, sin quejarme. Fui creciendo en la profesión, y un día me invitaron a ser socia de un restaurante. Acepté porque yo sé reconocer una oportunidad cuando la veo. Trabajé con el enfoque de quien sabe que no se puede equivocar. Conocía cada plato, cada mesa, cada proveedor, cada detalle. Años después hice lo que mucha gente creía imposible. Compré el restaurante y me quedé años sosteniéndolo como si fuera parte de mí. Yo me sabía el nombre del cliente de años y cómo le gustaba el sazón. Esa memoria no viene por suerte, viene por presencia. El año pasado vendí el restaurante. Pensé que todo iba a ser ligero, que por fin iba a descansar con la cabeza en paz. Pero la soledad tiene su manera de tocar la puerta cuando se va la rutina. Y fue justo en esa etapa, con mis días más callados, que Valeria empezó a aparecer más de lo normal. Y cuando un hijo aparece demasiado de repente, una se alegra, pero también se le prende una lucecita. Y yo solo entendí el motivo cuando ella empezó a interesarse por algo que nunca me había pedido antes: mis papeles y mis documentos. Valeria siempre fue bonita, educada, de esas que hablan bajito y sonríen en el momento exacto. Se casó con Tomás cuando cumplió 30 y se fue de la casa. Vivían un poco lejos de la ciudad, no por gusto, sino porque era lo que les alcanzaba para pagar renta. Yo la extrañé, claro, pero el restaurante se me comía los días. Después de que lo vendí, el vacío se sintió más fuerte, y ella empezó a llenar ese espacio con visitas. Ahí fue donde llegó la historia de la remodelación. Valeria me contó que donde vivían iban a hacer obra, que iba a haber polvo, ruido, desorden y que los niños iban a sufrir. Me pidió quedarse, nomás unos meses, en mi casa, hasta que terminara todo. Yo acepté con cariño, porque a mí me gusta tener a mis nietos cerca y porque yo tenía espacio. Yo pensé, familia apoyando a familia. Al principio se veía bonito.
Mi hija llegando con una bolsa de fruta, preguntando si yo estaba comiendo bien, caminando por la casa como quien se preocupa. Pero ese cuidado venía con un detalle raro. Preguntaba demasiado de cuentas, de banco, de recibos, de documentos. No era plática de hija, era plática de alguien que quiere aprenderse el camino. Una tarde, se sentó en la mesa de mi cocina, cruzó las manos y me habló con un tono calmado, como si me estuviera ofreciendo un favor enorme. Me dijo que yo andaba olvidadiza y que a mi edad era normal, y que ella podía ayudarme con mis papeles. Yo la escuché y me quedé callada. No discutí. Nomás sentí algo chiquito y duro adentro de mí. Tomás casi no hablaba, pero cuando hablaba, era certero. Me miraba como quien hace cuentas y decía que lo responsable era dejar las cosas más bien arregladas. No levantaba la voz. Nomás iba empujando la idea despacito, como quien empuja una puerta con firmeza y sin pedir permiso. Valeria me pidió los documentos de la casa como si me pidiera azúcar prestada. Dijo que era solo para echarles un ojo. Yo la miré y pensé, mi hija nunca se había interesado por eso. Nunca. ¿Y ahora por qué? Respiré hondo y le dije que luego lo separaba con calma. No le gustó, pero tampoco lo mostró. Y ahí sentí el llamado del peligro, aunque todavía no tuviera nombre. Era como si alguien me hubiera servido un vaso bonito y, aunque no viera nada, yo supiera que traía algo raro adentro. Un día llegó con un archivero verde con separadores, como regalo. Dijo que era para facilitarme la vida. Yo pasé la mano por las pestañas y sentí que eso no era gentileza. Era una manera bonita de poner mi rutina en sus manos. Le di las gracias, lo guardé. Y no lo usé. Ese día casi cedí. Y si hubiera cedido, ni siquiera estaría aquí contando esta historia. Cuando Valeria me pidió quedarse aquí conmigo por lo de la remodelación, yo pensé primero en los niños. Luz tenía 8 años, era chiquita, sensible, y todavía se asustaba con cualquier cambio. Leo ya tenía 12, de esos calladitos que fingen que no les importa, pero tú notas que entienden más de lo que dicen. Acepté porque a mí me gusta la casa con vida. Me gusta oír gente abriendo la puerta, pidiendo más pan, riéndose en la sala. Luz se sentaba en la barra de la cocina y se me quedaba mirando mover las cosas como si yo hiciera magia. Leo aparecía cuando olía rico, sin pedir. Nomás se recargaba en el marco de la puerta y ahí se quedaba, esperando un pedacito, un cariño, una palabra. Al principio traté de hacer de eso una rutina bonita. Fui acomodando todo sin hacer ruido. Separé espacio en el ropero, arreglé un rincón para las mochilas, dejé toalla extra en el baño. Cosas de mamá y de abuela. Una cuida sin darse cuenta. Pero junto con el desorden de los niños, llegó otro tipo de presencia. Valeria empezó a caminar por la casa con una calma demasiado medida, como quien va tomando medidas sin decirlo. Abría cajones y se tardaba más de lo normal. Tomaba una carpeta para buscar un recibo y se quedaba con ella demasiado tiempo en las manos. No era escándalo. Era esa educación que incomoda, porque no te da motivo para reaccionar. Tomás entró en el mismo ritmo. No era hombre de plática, pero sí de observar. Me di cuenta de que miraba donde dejaba yo las llaves, donde guardaba la bolsa, qué puerta solía yo cerrar con seguro. Y la casa no es solo paredes. La casa es donde una descansa el corazón. Yo empecé a sentir que mi corazón ya no descansaba bien. Aún así, me aferré a lo que era limpio ahí adentro, mis nietos, porque ellos no tenían culpa, y porque fui entendiendo, despacito, algo que dolió admitir. Valeria no había venido solo a pasar un tiempo. Se estaba instalando como quien va ocupando el lugar. Y fue en esa casa llena, con todo mundo fingiendo normalidad, que Valeria hizo la petición que no sonaba a cariño. Y yo sentí que venía algo grande detrás. Yo soy una mujer práctica. Siempre lo he sido. Cuando no entiendo algo, lo miro 2 veces antes de abrir la boca. Y con Valeria empecé a hacer eso, porque ella tenía el gesto demasiado entrenado. Y yo empezaba a ver lo que había detrás. 3 días antes de Navidad, volvió al tema. El mismo tono calmado, la misma paciencia de mentiras. Me hablaba como si yo fuera una niña que necesita guía. Insistía en que era, nomás para organizar, y me dejaba con esa sensación de que yo era terca por querer tiempo. Casi se lo doy, pero algo adentro de mí se atoró. Un presentimiento seco, que ni sabía explicar. Y el presentimiento de una mujer vieja, cuando aparece, no llega por nada. Llega cargado de vida. Llega cargado de riesgo. Me acordé de una escena chiquita, días antes. Yo había ido a casa de la vecina y regresé más temprano.
Entré a la sala y vi, por un segundo, la computadora de Valeria abierta. Ella hablaba por teléfono en la cocina, y alcancé a leer 2 palabras antes de quitar la vista. Poder. Y mi nombre. No pude leer más. Pero eso se me quedó clavado como espina. En ese momento pensé en preguntarle. Pero yo sabía que si preguntaba, ella iba a tener tiempo de inventar. Así que me lo guardé. Y empecé a notar detalles que antes dejaba pasar. Valeria mirando cajones, carpetas, llaves. Tomás observando el pasillo como quien mide distancias. Yo no dije, no con fuerza. Yo dije después. Porque después me compraba tiempo. Y el tiempo, en esa historia, era lo único que yo tenía en la mano. Yo no entregué nada esa noche. Y fue justo por eso que la Navidad se volvió el primer intento de tumbarme frente a todos. Mi vecina Nora es de esas mujeres que no hacen teatro. Ella ve, ella y guarda las cosas como quien guarda un cuchillo en la cocina, en el lugar exacto para usarlo cuando hace falta. Yo nunca le conté mi vida entera, pero en esa etapa empecé a hablar más con ella. Yo no llegué diciendo, mi hija me quiere robar. Yo llegué diciendo, hay algo raro pasando. Nora no puso cara de sorpresa. Nomás me miró como quien ya vio eso antes, y me preguntó si Valeria estaba metiendo mano en papeles. Le dije que sí, y Nora soltó algo que en el momento me dio escalofrío. Cuando alguien quiere una firma, casi siempre trae testigos. Porque una firma sola la puedes negar. Con testigos, te arman una historia. Lo dijo simple, sin drama. Y fue como escuchar una puerta cerrarse de golpe. Nora conoce el barrio como quien conoce una receta vieja. Me contó casos que vio, gente buena firmando sin malicia y después quedándose sin puerta que abrir. Me dijo que el golpe no siempre llega con gritos. A veces llega perfumado. Me sugirió cosas normales. Poner una cámara sencilla en la sala apuntando al pasillo, de esas de seguridad. No para espiar, para registrar. Y si yo lo veía exagerado, por lo menos dejar el celular grabando audio cuando sintiera que algo andaba mal. Yo no quería creer que necesitaba eso dentro de mi propia casa. Protegerme de mi hija. Era amargo. Pero yo tampoco soy ingenua. He visto a gente buena ser atropellada por querer sostener la fantasía de que la familia no hace eso. Así que acepté. Lo hice discreto. Una cámara común, la costumbre nueva de traer el celular cerca, y una regla callada. Documento original, conmigo, donde nadie lo encuentre. Esa semana yo trataba de mantener el corazón quieto, pero el cuerpo ya estaba en alerta, como si yo sintiera la tormenta antes de que se viera en el cielo. Y la tormenta llegó en Navidad, dentro de una caja verde. La noche del 24 de diciembre, mi casa estaba arreglada. Luces discretas, mesa bonita, familia reunida. Yo estaba en mi papel de siempre, cuidar lo que sé hacer. Cocina, olores, mesa bien puesta, sonrisa de anfitriona. Yo quería una noche en paz. Me la merecía. Puse la mesa como me gusta. Mantel claro, vajilla combinada, servilletas de tela bien planchadas. Cociné con calma, como aprendí en los años de casa llena, y el olor del mole poblano se metió por toda la sala. Ese olor que en Puebla anuncia familia. Yo quise creer que sería solo eso. Valeria llegó sonriendo, Tomás trajo una botella bonita, y yo busqué en ellos alguna señal de ligereza. Pero vi una calma dura, como quien espera la hora. Y entonces noté el regalo. Una caja verde, bonita y brillante, dejada cerca del árbol. Después del postre, Valeria se levantó con una copa en la mano. Sonrisa de aparador. Voz suave. E hizo un brindis que no fue brindis. Fue anuncio. Dijo que era una nueva etapa para mí. Y luego, mirándome a los ojos, soltó esa frase, que a partir del día siguiente yo iba a descansar en un lugar apropiado. Sentí que la sala se hacía chiquita. Y antes de que pudiera preguntar nada, me puso la caja verde brillante con cinta en las manos. Yo la abrí ahí mismo, con todo mundo mirando, porque la incomodidad ya estaba instalada. Adentro había una carpeta. Y encima, papelitos de colores marcando las páginas, señalando donde yo tenía que firmar. Y fue cuando vi a Iván, un amigo de la familia, bien vestido, pluma en la mano, sentado como si fuera su lugar, como si esa mesa fuera una oficina. Y en ese segundo entendí que esa cena estaba montada. Miré la primera hoja, y vi una firma casi igual a la mía en otra página. Yo no soy tonta. Yo conozco el papel. He firmado contratos, he cerrado compras, me he sentado con gente importante y con gente peligrosa. Y sé cuando un papel viene para ayudar y cuando viene para mandar.
Esa carpeta no estaba ahí por cuidado. Estaba ahí para sacarme de mi lugar. Valeria hablaba suave, como si me hiciera un favor. Iván guiaba como si fuera cosa técnica, con ese aire de quien sabe más que tú. Tomás se quedaba callado, pero callado de esos que aprietan el ambiente. Y luego vino la parte más pesada. Valeria pidió que 2 personas firmaran como testigos ahí mismo, en la mesa, frente a todo mundo. Vi la vergüenza repartirse en las caras. Hubo quien me miró con lástima, hubo quien miró el papel sin entender. Y yo sentí un calor feo subirme, porque me estaban poniendo en el lugar de señora confundida, dentro de mi casa, en una cena, que yo cociné. Mis nietos estaban ahí, y eso dolió más. Luz, con 8 años, apretó los deditos en la orilla de la silla, mirándome sin saber si era juego o regaño. Leo, con 12, bajó la mirada como si le diera pena ver eso. Los niños sienten cuando el amor se vuelve presión, aunque nadie grite. Iván me empujó la pluma hacia mí con un gesto chiquito, como si fuera lo más normal. Yo miré esa pluma y se me apretó el pecho. Yo podía firmar y acabar con la incomodidad ahí mismo. O podía no firmar y volverme el problema de la noche. Yo no levanté la voz. No golpeé la mesa. Hice lo que aprendí en la cocina cuando todo se está quemando y todos quieren respuesta ya. Gané tiempo. Dije que necesitaba ir por mis lentes, porque yo no firmaba nada sin ver bien. Me levanté despacito, como si fuera solo eso, pero por dentro iba contando cada paso. Regresé con calma y sostuve la escena con firmeza. No firmé, no entregué nada importante, y no di el espectáculo que ellos querían. Valeria cerró la cena demasiado temprano, con demasiada dulzura, y la oí diciendo que al día siguiente terminábamos esto. Ahí entendí que no iban a soltar fácil. Después de que todo mundo se fue, mi casa se quedó con un silencio pesado. No era el silencio bonito de mis mañanas en Puebla. Era un silencio que parecía vigilar. Valeria y Tomás subieron sin mirarme bien. Yo lavé el último plato con las manos temblando por dentro, pero por fuera mantuve la cara igual. Me fui al cuarto y puse seguro. No porque tuviera miedo de un ladrón. Me daba miedo la gente que sabe mi nombre, mi rutina, mi manera de caminar. Dejé el celular cargando y grabando audio, sin hacer escándalo. El corazón me latía duro, y me odié por necesitar hacer eso. En la madrugada, oí pasos en el pasillo, despacito, como quien no quiere que lo oigan. Un susurro corto. Luego una puerta crujiendo. Yo me quedé inmóvil. Sentí el cuerpo entero en alerta, como si hubiera vuelto a ser la mujer joven que trabajaba hasta enferma porque no se podía caer. Y entonces oí a Tomás, con voz baja, sin emoción, decir que sin firma iba a tener que ser de otra manera. Oí a Valeria responder algo que no alcancé a entender completo. Y oí un nombre, Iván, como si él fuera la pieza de afuera que les hacía falta. Cerré los ojos con fuerza porque no quería llorar. Llorar esa noche era desperdicio. Yo necesitaba cabeza fría, necesitaba registro, necesitaba prueba, necesitaba tiempo. Y no voy a mentir. Me quedé pensando qué harían si yo decía que no hasta el final. Por la mañana, escuché el audio, y lo que oí me heló por dentro. Tomás diciendo, clarito, que si yo no firmaba, el primer día hábil iban a entrar con el reporte. Sin mí aquí. Valeria respondió algo de no darle chance de hacer drama. Y en medio, una frase corta, que el lugar ya estaba arreglado. Yo salí a la sala como si fuera por un vaso de agua, y empecé a mirar mi casa como si yo fuera visita. Y ahí lo vi, un folleto doblado, medio escondido, hablando de residencia asistida. Todo bonito, con fotos de gente sonriendo. Pero un pedazo me hizo tragar saliva. Visitas con autorización del tutor. Tutor. Esa palabra no era cuidado. Era correa. Empecé a entender el dibujo. No era solo convencerme de firmar. Era meterme en un lugar donde yo no pudiera actuar, ni hablar, ni defenderme, mientras ellos corrían con papeles el primer día hábil. Era desaparecer con elegancia. Era borrarme con sonrisa. Me fui al cuarto y revisé mis documentos. Los originales estaban donde yo los guardaba, pero sentí que tenía que cambiar todo de lugar, porque alguien había intentado medir mi casa en la madrugada. ¿Y quién mide? Intenta abrir. Así que llevé mis documentos a casa de Nora, porque ahí, seguro, estarían más a salvo en ese momento. Cuando Valeria bajó, estaba demasiado tranquila. Me preguntó si había dormido bien. Yo respondí con la misma calma. Yo no podía mostrar que sabía, porque si lo mostraba, ellos acelerarían. Encontré un domicilio y una hora marcados en la carpeta.
y entendí que el golpe tenía fecha. Volví a esa carpeta con más atención, como cuando una vuelve a un platillo y descubre el sabor escondido. Entre los papeles marcados para firma, había una hoja doblada, casi como si fuera un recordatorio. No lo era. Era un papel con nombre, dirección y una línea corta, escrita con prisa, diciendo que la visita estaba confirmada. El nombre del lugar estaba en español, de esos nombres que suenan tranquilos para engañar. Nombre de santo, letras bonitas. Y la dirección era ahí en Puebla, no lejos. Lo bastante cerca como para subirme a un carro y, en pocos minutos, estar del otro lado de una puerta. Sentí un apretón en el pecho, porque ahí quedó claro que quería decir Valeria con descansar. No hablaba de dormir más. Hablaba de meterme en un lugar donde la puerta se cierra y tu vida empieza a depender de otra mano. Y lo más frío fue entender el orden del plan. En el día festivo no necesitaban correr a ninguna oficina. Ese día lo que necesitaban era quitarme del camino. Porque el primer día hábil, con papeles y reporte en la mano, yo ya no estaría en la casa para reaccionar. Fui juntando las piezas sin hacer ruido. El folleto bonito, la dirección anotada, la frase del audio diciendo que yo no podía estar aquí. Y en medio de todo, una regla que leí 2 veces para estar segura. Visita solo con autorización del tutor. Sentí una rabia limpia, de esas que no gritan, pero te levantan por dentro. Y se me vino una idea que me dio náusea. ¿A quién habían elegido para mandar sobre mi vida en mi lugar? El 25, como era día festivo, yo no podía correr a notaría, banco, nada. Pero podía hacer algo que mucha gente no hace, prepararme antes de que llegara el día hábil. Y yo aprendí a prepararme en la cocina. Cuando no puedes controlar el fuego, controlas lo que está alrededor. Hice copias de lo que pude sin levantar sospecha. Tomé fotos de la portada de la carpeta, de las páginas principales, de las pestañas que marcaban firma, de todo. Escondí mis originales en otro lugar, fuera de lo habitual. Preparé una bolsa con documentos que no podía perder y la dejé lista, como si fuera a salir por pan. Le mandé mensaje a Nora con un código sencillo que habíamos acordado. Le pregunté si podía pasar a tomar café temprano. Ella entendió. En media hora, Nora estaba tocando mi reja con una cara seria. Le enseñé el audio. Ella lo escuchó y se puso pálida, pero no se descompuso. Nomás dijo, vamos a movernos rápido. Nora tenía el contacto de un abogado de confianza, de años, don Raúl. No agendamos cita en el día festivo, pero dejamos todo listo para la primera hora posible del primer día hábil. Porque mi tiempo estaba corriendo. Y el de ellos también. Ese día fingí normalidad. Comí poquito. Hablé poquito. Miré todo. Y por dentro repetí una frase como oración. Yo no voy a desaparecer sin hacer ruido. Decidí que el primer día hábil yo estaría de pie antes que ellos. Y me iba a adelantar. El 26 de diciembre, el primer día hábil después de Navidad, salí tempranito sin avisar. Nora fue conmigo. Cerré la puerta con cuidado, como quien no quiere despertar a nadie, pero por dentro yo llevaba horas despierta. Don Raúl me escuchó con paciencia. Apuntó como quien cose hilo por hilo. Me explicó que se podía hacer sin pleito. Dejar por escrito que yo no autorizo a nadie a firmar por mí, poner alertas donde hiciera falta, avisar al banco que no acepto representante que yo no haya nombrado. Directo y claro, sin drama. Mientras hablaba, yo notaba mi propia mano encima de la bolsa, apretando el asa como si ahí dentro estuviera mi vida. Él todavía me sugirió algo que me gustó, demostrar en lo cotidiano que mi vida seguía en mis manos, cuentas pagadas por mí, citas agendadas por mí, lista del súper hecha por mí. Me dijo que eso contaba a mi favor. Yo acepté, porque a mí siempre me gustaron mis listas. Hicimos lo que se podía hacer sin volverlo novela de comisaría. Don Raúl me explicó, sencillito, que yo no iba a firmar un poder general, ese papel que le da a otra persona la autoridad para resolver banco y documentos por ti, y que tampoco iba a dejar pasar un intento de tutela/curatela, cuando quieren poner a alguien a mandar sobre tu vida diciendo que ya no puedes. La idea era simple, dejar todo asentado para que nadie hiciera nada a mis espaldas. Salí de ahí sintiendo que le había puesto una cerradura más a la puerta, aunque sabiendo que una puerta también se puede forzar. Regresé a casa con la sensación de haber sostenido la puerta con el cuerpo. No había ganado todo, pero sí frené el paso más rápido. Y en ese momento, esa fue mi primera victoria. Valeria me esperaba con una sonrisa controlada. Me preguntó a dónde había ido. Le dije que fui a resolver mis cosas. No insistió. Nomás me miró un segundo demasiado largo.
Tomás pasó detrás de ella y me soltó un buenos días, seco, sin mirarme a la cara. Valeria se me quedó enfrente como quien saca conversación sin que parezca interrogatorio. Me preguntó si ya había cambiado de opinión sobre esos papeles de la cena. Dijo que era, nomás, para que yo firmara y quedara todo resuelto, como si yo fuera un problema que hay que cerrar. Yo le contesté lo más simple. No voy a firmar nada. Y yo no firmo con prisa, ni con gente respirándome encima. Su sonrisa se achiquitó. Me preguntó otra vez a dónde había ido tan temprano. Le dije, a arreglar mis cosas, a mi manera. Se acercó, bajó la voz y soltó, como quien avisa. No quisiste firmar, está bien. Lo resolvemos con el reporte. Sentí un frío en la nuca, porque eso no sonó a berrinche. Sonó a plan ya armado. Y lo peor no fue la frase. Fue lo tranquila que la dijo, como si ya la hubiera ensayado. Después me quedé pensando, ¿qué reporte era ese? ¿Y qué estaban preparando sin que yo lo supiera? Cuando cambió el año, en enero de 2025, todo se puso más peligroso, porque dejó de ser un golpe rápido y se volvió desgaste diario. Valeria no peleaba. Hacía cambios chiquitos para que pareciera que yo me estaba volviendo olvidadiza. Movía un papel del lugar. Desaparecía las llaves de la casa y luego las encontraba. Cambiaba la posición de un medicamento común y me preguntaba, con voz dulce, si yo no me acordaba dónde lo había dejado. Hubo un día que la llave apareció dentro de la canasta del pan, como si yo la hubiera dejado ahí. Hubo una mañana en que mis lentes estaban en el lugar equivocado y ella venía a preguntarme, demasiado calmada, si yo estaba segura de dónde los había puesto. Hubo un recibo que casi pagué 2 veces, porque un boleto apareció otra vez sobre la barra, en medio de mis cosas. Tomás se volvió sombra. No necesitaba hablar. Nomás estaba. Y la presencia, cuando es calculada, se vuelve presión. Empecé a notar su mirada en cosas donde un hombre no se fija cuando está tranquilo, donde guardaba yo las llaves, qué puerta cerraba, el camino, el pasillo. Sentía que mi casa estaba siendo ocupada por una energía que no era mía. Entraba a la sala y parecía que la sala ya no era mía. Los niños empezaron a repetir frases que yo nunca les enseñé. Luz me preguntaba si yo estaba cansada, si no quería descansar. Leo me miraba con vergüenza, como si yo fuera un problema. Y entendí que Valeria les estaba sembrando una idea, la idea de que yo ya no era capaz. Y cuando un niño repite palabra de adulto, una sabe que alguien estuvo ensayando detrás. Yo hablaba con Nora y con don Raúl con cuidado. Yo no quería explosión. Yo quería prueba. Yo quería ser estratégica. Y, sobre todo, yo quería que mis nietos no me vieran como enemiga, porque un niño entiende energía antes de entender argumentos. Un día, arreglando la sala, vi un borrador en la basura. Un papel arrugado, pero con una palabra escrita grande. Tutor. Me quedé parada mirando eso como quien ve un letrero en la pared, sin entender bien qué quería decir esa palabra en mi casa. Si estaban hablando de tutor, entonces ese reporte era cosa seria. Un día me quedé en el pasillo sin querer y oí a Valeria hablando por teléfono. Yo no estaba de metiche. Iba por un trapo de cocina, pero la puerta estaba entreabierta y su voz salía bajita, de esas voces que no quieren que la casa oiga. Hablaba con alguien de la familia, alguien que yo reconocí por el tono. Y lo que me dolió no fue una grosería, fue la forma. Valeria hablaba como si estuviera describiendo a una señora que no era yo, como si yo ya hubiera perdido el rumbo y necesitara que me llevaran de la mano. La oí decir que yo estaba confundida, que me enredaba, que era mejor resolverlo ya. Se me secó la boca, porque eso era justo lo que Nora me había advertido. No estaban nomás moviendo cajones, estaban preparando una historia para que otros la repitieran. Y una historia repetida se vuelve, ¿verdad?, en la boca de quien no vive dentro de tu casa. Esa misma semana, Luz soltó una frase que me partió por dentro. Fue una tarde común. Yo estaba pelando fruta y me preguntó si yo no quería irme a un lugar bonito a descansar. Lo dijo como niña, sin maldad, pero la frase traía cara de adulto. No salió de su cabecita. Salió de alguien. La miré y entendí que además de todo, estaban metiendo a mis nietos en medio, sin que ellos entendieran. Y ahí supe que mi pelea no era para ganarle a Valeria una discusión. Mi pelea era para que esa mentira no se volviera verdad en el barrio, ni en la cabeza de los niños. Y me quedé pensando cuántas veces más iba a tener que escuchar mi vida contada por otra boca. Al mes siguiente, abrí un cajón que no era el mío y encontré un organizador de medicinas. De esos de cajitas por semana, con horarios escritos por otra mano.
21 horas. Dormir temprano. Mañana. Estar tranquila. Yo no reconocí mi letra. Yo no escribí eso. Me quedé mirando con un peso en el pecho, porque eso no era por salud. Era para borrarme. Abrí una tapita y escuché ese clic seco del plástico. Parece una tontería, pero en ese sonido sentí un aviso. Lo guardé como prueba. Le tomé fotos. Se lo mostré a Nora. Se lo mostré a don Raúl. Ellos no hicieron drama. Nomás confirmaron lo que yo ya sabía. El plan se estaba metiendo más hondo. Y cuando una ve que hasta las medicinas te las quieren acomodar, una entiende que no es cuidado. Es gente queriendo mandar sobre tu vida. Después de eso, empecé a ver el patrón con más claridad. Valeria quería que yo me durmiera más temprano. Quería decidir mi horario. Quería mover mis cosas. Todo con una calma que hacía parecer que yo era la exagerada. Y esa es la parte más sucia de ese control, bien envuelto en bondad. Don Raúl me explicó el camino que ellos intentarían. Primero, la imagen de que yo andaba confundida. Luego, el reporte como base. Después, el argumento de que yo necesitaba a alguien que manejara dinero y decisiones. Un poder general. Un proceso de tutela/curatela. Y al final, sacarme físicamente. Esa residencia asistida vendida como descanso. Me lo dijo como quien avisa que viene mal tiempo. No para asustarme, sino para que yo abriera los ojos. Entendí que no podía esperar al siguiente intento. Tenía que moverme antes. Tenía que escoger el momento y hacerlo a mi manera, sin darles espacio para agarrarme desprevenida. Yo no quería vivir en alerta dentro de mi propia casa. Yo quería volver a dormir en paz. Don Raúl me lo dijo directo. El siguiente paso de ellos era sacarme de la casa. Y yo supe que tenía que adelantarme. En marzo, Valeria empezó a hablar de su cumpleaños como si fuera evento. Invitados, familia, amigos. Yo sentí que no era solo fiesta. Era escenario. El lugar perfecto para ella verse como hija perfecta. Y para mí quedar como mamá frágil. Yo empecé a preparar mi respuesta con calma. Nada de ataque impulsivo. Yo quería precisión. Junté audios, fotos, copias, borradores, el folleto de la residencia asistida, la prueba del organizador de medicinas con horarios que no eran míos. Y en la casa mantuve la misma postura. Hablo poco, observo mucho. Un día, buscando una toalla en lo alto del ropero, encontré la caja verde, la misma de Navidad, guardada, como si fuera solo un recuerdo. Agarré esa caja y me dio un malestar inmediato. Era como sostener la sonrisa de mi hija, con veneno adentro. Un símbolo de todo lo que intentó hacerme sin levantar la voz. Me quedé mirándola un instante con la caja en la mano. Pensé en tirarla, desaparecerla, no verla nunca más. Pero no la tiré. Pensé mejor y entendí que esa caja podía servirme a mí, a mi manera. Era algo que todos iban a reconocer al instante. Y yo sabía que, cuando llegara el momento, esa caja iba a recordarles a todos exactamente dónde empezó esta historia. Y ahí tomé mi decisión. En su cumpleaños yo no iba a pedir respeto. Yo no iba a discutir. Yo iba a llevar la verdad bien alineada, bien guardada, y la iba a poner frente a ella con la misma calma con la que ella intentó empujarme fuera de mi propia vida. Y el día de la fiesta, en el salón que yo misma le renté, entré con la caja verde de Navidad, esperando la hora. Por fin llegó el gran día. Era 5 de abril, el cumpleaños número 45 de Valeria. Parecía fiesta de revista. Flores combinadas, mesa preciosa, todo en su lugar. Valeria estaba impecable, sonriéndole a todo mundo y recibiendo halagos como quien recibe trofeo. Tomás caminaba cerca, callado y atento. Iván estaba ahí también, otra vez, como si fuera nomás un amigo. Y yo pensé, si tienen valor. Volvieron a juntar las piezas igualito. Yo me quedé en lo mío. Saludé gente, me senté y observé, y por primera vez en meses sentí una calma distinta, la calma de quien ya decidió. Yo no estaba ahí para que me empujaran. Yo estaba ahí para cerrar una mentira. En medio de la fiesta, Valeria hizo un brindis bonito. Habló de familia, de gratitud, de cuidado. Me miró como si yo fuera parte del discurso, como si yo fuera un detalle bajo control. Y la gente sonrió, emocionada, porque desde afuera siempre se cree la historia mejor contada. Cuando terminó, yo me paré. No para pelear, para hablar. Pedí un minuto, con voz firme. El ruido de la fiesta bajó, y vi los ojos de Valeria apretarse un segundo, antes de ponerse otra sonrisa. Sostuve la caja verde en las manos. El corazón me latía como en un día de cocina llena,
cuando todo depende de que tú no pierdas la calma. Todos pensaron que yo iba a pedir perdón, pero yo empecé diciendo que mi regalo esa noche era la verdad. Puse la caja verde sobre la mesa, la misma, y vi a algunas personas moverse en la silla, recordando la Navidad, la incomodidad, los papeles marcados para firmar. Abrí la caja despacio y fui sacando, uno por uno, los pedazos del plan, el audio de la madrugada, las fotos de las páginas señaladas, el folleto de la residencia asistida con la regla de visitas, el registro por escrito de mi negativa, las imágenes del organizador de medicinas y la prueba de que intentaron usar una firma parecida a la mía. Yo hablé poco y mostré mucho. Dije que intentaron hacerme firmar un papel para mover mi vida en mi lugar. Dije que había un reporte usado como amenaza. Dije que la idea era quitarme del camino para actuar el primer día hábil, sin que yo estuviera presente. Luego miré a Valeria y le dije sin rabia, nomás con firmeza, eso no era cuidado, era control. Iván quiso salvarse. Se levantó y empezó a explicar con palabras bonitas, como si todo fuera normal, como si fuera protección. Pero mientras más hablaba, más claro quedaba lo que era. Un hombre de pluma queriendo ponerle cara limpia a algo sucio. Tomás se quedó tieso, quieto. Valeria todavía sonreía, pero ya no le alcanzaba la sonrisa. Y vi cómo la gente cambió. No fue grito, fue un silencio distinto, un silencio de entendimiento. La vergüenza cambió de lado. Y yo sentí, por primera vez, que no estaba sola dentro de mi propia historia. Si alguna vez viste ese cuidado que amarra y controla dentro de la familia, comenta, yo lo vi. Eso puede abrirle los ojos a alguien que todavía está viviendo eso. Y yo nomás podía pensar una cosa, cuando los niños preguntaran qué estaba pasando. ¿Quién iba a tener el valor de decir la verdad? Después de la fiesta, nada volvió a ser igual. No porque yo gritara, sino porque yo mostré. Y cuando sale la verdad, toda la casa lo siente, aunque la fiesta haya sido afuera. Valeria lloró en algún momento, pero yo ya no sabía si era dolor o miedo de perder el control. Tomás se puso todavía más duro, de esos que no piden, ocupan. Iván desapareció rápido, como quien se va cuando la pluma pesa. Lo peor no fue eso. Lo peor fueron mis nietos. Luz me miraba como si yo le hubiera arruinado la vida. Leo evitaba hablar conmigo. Me di cuenta de que ellos estaban oyendo una historia donde yo era el problema. Y tuve que respirar hondo, porque un niño no elige el veneno que escucha. Me senté con los dos y hablé simple, sin poner odio en la boca. Les dije que los adultos también se equivocan. Les dije que yo necesitaba protegerme, y que protegerse no es maldad, es cuidado de verdad. Y esa misma noche, antes de hablar con Valeria y Tomás, tuve que cuidar lo que más me dolía, el corazón de los niños. Me fui a la cocina e hice lo que hace una abuela cuando no sabe por dónde empezar. Puse leche al fuego, moví despacito y preparé un chocolate caliente. No para endulzar la vida, para darle un lugar seguro a la plática. Luz se sentó con la taza entre las dos manos, y Leo se quedó recargado en la pared, sin valor de mirarme de frente. Yo conozco ese modo. Los niños sienten la pelea antes de entender la pelea. Les pregunté si tenían miedo. Luz apretó la boca y dijo que su mamá estaba triste por mi culpa. Y luego dijo, sin darse cuenta del peso de la frase, que yo debía descansar en un lugar bonito, porque eso era lo mejor. Sentí que algo se me volteó por dentro. No fue coraje, fue tristeza. De esas que una se traga con fuerza para no derrumbarse frente a un niño. Me senté cerca y hablé bien despacio. Les dije que descansar es bueno cuando una lo elige, que un lugar bonito no es bonito cuando te llevan sin querer, y que nadie tiene derecho a mandar sobre la vida de otra persona solo porque habla bajito y sonríe. Les dije que los amaba, que no tenían culpa de nada, y que en mi casa siempre iban a tener comida, cama y abrazo, pero que yo también necesitaba respeto, porque sin respeto, hasta el amor se vuelve carga. Luz empezó a llorar bajito. Leo se acercó y recargó la frente en mi brazo un segundo. Y en ese segundo entendí que yo tenía que ser firme con los adultos, sin lastimar el corazón de mis nietos. Cuando se fueron a dormir, lavé las tazas con calma, y ahí supe que la conversación en la cocina con Valeria y Tomás iba a cambiarlo todo. Esa misma noche, ya que los niños se durmieron, llamé a Valeria y a Tomás a la cocina. Yo no grité, yo no discutí. Hablé como madre, con una firmeza que me tardé demasiado en usar. Les dije que, a partir de ese día, ya no iban a vivir en mi casa. Les dije que mi casa dejó de ser un lugar seguro para mí con ellos ahí dentro.
Valeria quiso decir que yo estaba exagerando, que yo estaba haciendo un escándalo. Yo le respondí que escándalo fue lo que intentaron hacer conmigo, no más que en silencio. Dejé claro también que mis nietos no iban a pagar por eso. Les dije que Luz y Leo podían quedarse conmigo hasta que terminara la remodelación. Pero Valeria y Tomás, no. Para ellos, la puerta estaba cerrada. Valeria me miró como si yo fuera otra persona. Y lo era. Cuando me acosté esa noche, entendí que había dado el paso más difícil. Y todavía no sabía cuál iba a ser su reacción cuando entendieran que era definitivo. Reorganicé todo. Y cuando digo todo, digo todo. Rutina, acceso, documentos, quién entra, quién sale, y quién intenta decidir por mí. Don Raúl me ayudó con lo necesario, sin volver mi vida un espectáculo. Nora me ayudó con lo más importante, presencia y firmeza. Valeria intentó volver de muchas maneras. Una semana llegaba mansita, otra con culpa, otra con añoranza. Me di cuenta de que mientras ella creyera que podía volver al control, lo iba a intentar. Así que puse reglas claras. Como aprendí trabajando, o funciona, o se vuelve puro desorden. Tomás perdió espacio para siempre. Iván nunca volvió a pararse frente a mí como antes. Y empecé a sentir el silencio bueno de regreso en mi casa. No el silencio del miedo, el silencio de la paz. Volví a cocinar por gusto. Volví a hacer recetas viejas. Volví a cuidar mi patio. Volví a ser dueña de mí. Yo todavía amaba a mi hija, pero entendí que amar no es entregar la llave de tu vida. Pero yo necesitaba estar segura de que ella también lo había entendido. Y ella probó. Una tarde llegó a la reja con una bolsa en la mano, como quien trae dulce y trae disculpa al mismo tiempo. Con voz mansita dijo que quería hablar, un poquito, como si ese poquito, de ella no se hubiera vuelto un mundo dentro de mi casa. Yo no discutí. Me quedé en mi lugar y le dije que platicaríamos. Sí, pero afuera. Y a mi tiempo. Me preguntó si podía entrar a ver a los niños. Yo le dije que estaban bien y que si quería podía llevarse a los dos a pasear un ratito. Pero entrar a mi casa, ese día, no. Valeria se quedó parada, sin saber qué hacer con esa sonrisa. Y yo me quedé parada también, porque por primera vez, yo no me hice chiquita. Y cuando diciembre se acercó, sentí ese apretón viejo. Pero esta vez vino con otra cosa. Sentí que yo era dueña de mí. Y volvió a llegar Navidad. Y yo decidí que no iba a repetir el pasado. Tiempo después, viendo todo lo que pasé, aprendí algunas cosas. Y una de ellas fue esta. La bondad sin respeto se vuelve cárcel. Yo decidí salirme de esa cárcel. Y los límites que puse me dejaron más fuerte. Me repetía eso por dentro como quien repite una receta que salva cuando todo sale mal. Porque era eso. Yo estaba rehaciendo mi vida con los ingredientes correctos. La Navidad siguiente llegó con otra cara. No hubo caja verde. No hubo anuncio. No hubo plumas sobre la mesa. Yo estaba ahí, con mis vecinos, y con ellos hice la fiesta. Pasé una Navidad feliz, con comida rica, música buena, y hasta bailé una canción de mi juventud. Fue simple, pero fue de verdad. Cada abrazo se sentía, nada estaba ensayado. Yo estaba en paz. No voy a mentir. Con el tiempo todavía sentí tristeza en algunos momentos. La herida de descubrir que una hija intentó controlarte no se cura de un día para otro. Pero también sentí orgullo. Un orgullo calladito. El orgullo de quien se levantó sin volverse monstruo, sino como heroína de su propia vida. Y si me estás escuchando ahora, te pido algo simple. Cuéntame un pedacito de tu historia en los comentarios. Lo que viviste, o lo que esta historia te movió por dentro. A veces alguien está viviendo algo parecido, y leer eso en el momento justo da fuerza. Yo no nací para que me arrinconaran. Yo nací para vivir con dignidad. Y entendí que la dignidad no se negocia. Porque al final, quien intenta borrarte con educación, se asusta cuando aprendes a decir que no. Gracias por escucharme.